Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Tienen sueño? Está temprano todavía. Amén. Qué privilegio el que nos da el Señor de poder compartir con ustedes en esta noche. Créanme lo que para mí es un privilegio muy grande el que me da el Señor de poder compartir la palabra con ustedes en este día. Es un gozo ver tanto niño en la casa del Señor, dispuestos a adorar a Dios, dispuestos a escuchar su palabra, a aprender de Dios. Amén. Es un privilegio que sentimos como iglesia ver a los padres de estos niños acompañándonos en este día. Yo he alcanzado a ver caras nuevas ahora en la iglesia. Sean bienvenidos todos. Esta es su casa, una casa para adorar a Dios, una casa en la que predicamos la palabra del Señor. Siéntase con toda la confianza de adorar y glorificar el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos en esta noche. Hermanos, quiero que incline su rostro antes de comenzar la predicación. Encomendemos este momento al Señor. Incline su rostro así como está. Padre, gracias te damos por el privilegio que tú nos das en esta hora, Señor, de poder estar en tu casa. Gracias por este privilegio que nos das para poder meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú el que tome el control de este tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, el que se glorifique en este momento. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ponga las palabras en mi boca. Yo solamente soy ese instrumento que tú estás usando en este momento, Señor, para predicar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, el que nos dé discernimiento. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque nuestros corazones, el que hable a nuestras vidas en esta hora. Toma el control de este tiempo, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. En tu nombre, bendito Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que busquen en sus Biblias y quiero ver si los niños se acuerdan en esta hora qué libro estamos leyendo. ¿Cómo? Deuteronomio, ¿qué capítulo? ¿Capítulo? Capítulo 6. Busquemos, hermanos, en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y quiero que busque, vamos a leer el versículo 5 al 7. Amén. Deuteronomios capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando lo tengamos de pie, hermanos, cuando nos tengamos, hermanos, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Antes de continuar, hermanos, vamos a hacer una dinámica durante todo el culto. Y voy a necesitar la colaboración de los niños y la colaboración de los padres. Vamos a ver quién está más pendiente a la hora de la predicación. Amén, ¿les parece? Hermanos, cuando alguien viene acá y les dice, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Amén. Bien, ya veo que conocen, que saben. La dinámica es que cada vez que yo les diga a su nombre, amén,
Cada vez que yo les diga a su nombre, gloria. Vamos a ver si se escucha más la voz de los niños o la voz de los padres. Vamos a ver quién está más pendiente en la predicación. ¿Y a su nombre? Amén. Así. Hermanos, nosotros debemos de sentirnos gozosos por estar en la casa del Señor en esta hora. Debemos de sentirnos gozosos que tenemos el privilegio de estar con nuestros hijos en la casa del Señor en este día. Amén. ¿Cuántos padres, cuántas madres habemos en esta hora? Amén. De todos los papás, de todas las mamás o encargados de niños que habemos acá, ¿cuántos podemos decir que amamos a nuestros hijos? Hermanos, no me asuste. Hermanos, no me asusten. ¿Cuántos papás podemos decir que amamos a nuestros hijos? Amén. Hermano, su hijo lo está viendo. Su hijo lo está escuchando en esta hora. ¿Amamos a nuestros hijos? Amén. Hermano, y quiero que entienda la palabra que estoy usando. Le estoy preguntando si usted ama a su hijo. No le estoy preguntando si usted lo quiere. Porque querer es algo muy diferente a amar. Porque querer, hermano, yo puedo querer esa cámara por la que están tomando video. Yo puedo querer mi carro, yo puedo querer una bicicleta, yo puedo querer a un amigo. Pero a mi hijo, yo lo amo. Amén. A mi hijo, a nuestros hijos, nosotros debemos amarlos. Nuestros hijos son una gran bendición. Amén. Niños, ustedes son una bendición para sus padres. Amén. 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 Así, esa es la actitud de alguien que quiere adorar al Señor. Amén. Hermanos, pero nuestros hijos, aparte de que son una gran bendición que el Señor nos ha dado, también son una herencia que Dios nos ha dado. En Salmos, en el capítulo 127, el versículo 3 específicamente, y si puede lo busca, Salmo 127, versículo 3, dice la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y a su nombre. Amén. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hermanos, la palabra dice que nuestros hijos son una herencia que Dios nos ha dado. Y una herencia, hermanos, tenemos que cuidarla. Amén. Porque si usted no cuida una herencia, se acaba, se pierde. ¿Y quién de nosotros quiere que nuestros hijos se pierdan? Nadie. ¿O habrá alguien que me diga en esta noche que no quiere que su hijo alcance la salvación? ¿Habrá alguien que me diga que no quiere que su hijo alcance la vida eterna? Yo creo que no. No hay nadie. ¿Y a su nombre? Amén. Vamos ganando, niños. Como padres, tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos los caminos de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños en la iglesia, la palabra de Dios. Cuidar y amar a nuestros hijos
Es una de las principales formas en las que nosotros como padres podemos honrar a Dios. Y si yo le pregunto en esta noche, si usted quiere que su hijo vaya al cielo, ¿qué me respondería? Amén. ¿Usted como padre quiere que su hijo le entregue su vida a Cristo? Amén. Niños, ¿ustedes quieren ir al cielo? ¿Ah? Amén. La respuesta de sus hijos es que sí. La respuesta como padres es que sí. Si usted me pregunta a mí, hermano Julio, ¿y usted quiere que su hijo acepte a Cristo? Mi respuesta es sí, sin dudarlo. Y yo no quisiera que solamente mi hijo, yo quisiera que toda mi familia aceptara a Cristo a su corazón, que aceptara a mis padres, que aceptara a mi hermana, que aceptara a mi tío, que aceptara a mis tías, mis abuelos, mis primos, hasta mi suegra que acepte, amén. Amén, hermano, yo quiero que toda mi familia acepte a Cristo. Pero por la primera persona que yo me voy a preocupar es por mi niño. Es por nuestro hijo. Por la primera persona por la que nosotros debemos de preocuparnos que siga los caminos del Señor, es por lo que tenemos en nuestra casa. Amén. Con las primeras personas con las que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios es con nuestros niños. Porque ¿cómo yo voy a salir de mi casa y voy a ir a predicar la palabra y voy a ir a compartir la palabra con alguien de afuera si no lo he hecho primero en mi casa? Si no me tomo el tiempo de abrir la Biblia para compartirla con mi hijo. El lema de esta campaña dice, y la repetirás a tus hijos. Amén. Y a su nombre. Yo quiero que meditemos en esta noche, hermanos, qué es lo que nosotros les estamos repitiendo a nuestros hijos. Pregunté anteriormente si nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Me respondieron? Amén. Ahora yo les pregunto, ¿amamos a Dios? Amén. Qué maravilloso la respuesta de los niños. Hermanos, ¿amamos a Dios? Porque precisamente de eso es lo que tenemos que hablarle a nuestros hijos. De ese amor de Dios. Nosotros debemos de hablarle del amor que nosotros sentimos por Dios, del amor que nosotros sentimos por su palabra. Nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Pero para poder hablarle de todas esas cosas a nuestros hijos, nosotros primero tenemos que amar a Dios. Primeramente nosotros tenemos que sentir ese amor por Dios, ese deseo de leer su palabra, ese deseo de buscar a Dios en oración. Y no solamente es una tarea de los padres. La iglesia tiene una tarea grande con nuestros niños. En el CDI estamos manejando casi los 300 niños. Como iglesia, nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarles de ese amor de Dios a todos esos niños.
Los padres en primer lugar. Los líderes de la iglesia. Llámese pastor, diáconos, líderes de ministerio, todos, toda la iglesia en general. Pero si nosotros no podemos sentir ese amor por Dios, si nosotros no sentimos ese amor por las Escrituras, ¿qué le podemos enseñar a nuestros niños? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Para amar a Dios, no solamente hay que decir que yo amo a Dios. Amar a Dios no es algo, queridos hermanos, queridos amigos, queridos niños, de labios para afuera. Deuteronomio 6:5, lo leímos al principio, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De esa manera es como nosotros tenemos que amar a Dios. Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateos, en el capítulo 22, le llama a este mandamiento el primer y gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A su nombre. Amén. Este versículo nos dice 3 formas en las que nosotros vamos a amar a Dios. ¿Prestaron atención, niños? ¿Cuáles son esas 3 formas en las que nosotros vamos a amar a Dios? ¿Con todo nuestro? ¿Con nuestra alma? ¿Y también con qué? ¿Con nuestra? Con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza significa una entrega total de nuestras vidas al Señor. Significa, hermanos, que nuestra voluntad ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Significa que lo que nosotros hacemos cada día de nuestras vidas debe de ser para agradar a Dios. Cada una de las actividades que nosotros realizamos tienen que estar pensadas y basadas en agradar a Dios. A su nombre. En el Antiguo Testamento, el corazón representa la voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. Es por esta razón que cuando decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, es porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso significa que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. En el libro de San Juan, en el capítulo 14 y versículo 15, dice nuestro Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Niños, ¿dónde encontramos los mandamientos de Dios? ¿A dónde? En la Biblia. ¿Y cómo los podemos encontrar? ¿Cómo? ¿Cómo? Leyéndola. ¿Cuántos de nosotros acá leemos la Biblia? ¿Padres? ¿Cuántos padres leemos la Biblia?
Amén. A su nombre. Los mandamientos nosotros los encontramos en la Biblia. Pero para encontrarlos necesitamos leerla. Yo sé que acá hay muchos niños que leen la Biblia. Fíjense que yo me llevé una sorpresa maravillosa con una actividad que realizamos con unos niños de Exploradores del Rey, que ellos tenían que leer unos libros de la Biblia. Y mi sorpresa fue que en una semana un niño casi había leído 2 libros de la Biblia. No le estoy mencionando capítulos, hermano. Le estoy mencionando libros en una semana. Yo me quedé asombrado. La dedicación que él le había puesto a su lectura bíblica. Cuando muchas veces nosotros en una semana antes y hemos leído 2 capítulos. Y nosotros le tenemos que enseñar a esos niños. Y si yo estoy por el capítulo 5 de Génesis y el niño ya va por Éxodo, ¿cómo le enseño? Debemos de enseñarle a nuestros hijos ese hábito de lectura, esa hambre por la palabra de Dios. Pero para podérselas enseñar, nosotros también tenemos que tener hambre para leer la palabra de Dios, para aprender de su palabra, para aprender sus mandamientos y para obedecerlos. Amén. Amar a Dios con toda nuestra alma, dice la palabra. Hermanos, el alma es una palabra que en el Antiguo Testamento proviene del hebreo nefesh. A mí me cuesta pronunciar eso, casi no pronuncio eso porque me cuesta esa escritura hebrea. Nefesh. Y traducida significa vida, aliento, respiración, emociones o deseos. Entonces, hermanos, amar a Dios con toda nuestra alma significa que debemos de colocar nuestras vidas y todos nuestros deseos en la mano de Dios. Amén. A su nombre. Amén. Seguimos ganando, niños. Debemos de permitir que sea Dios el que guíe nuestro camino, que sea Dios el que guíe nuestras vidas. Entregar nuestras vidas a Cristo es demostrar que lo amamos con toda nuestra alma. Amén. Les he mencionado 2 formas de amar a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son? Alma y corazón. ¿Cuál me falta? ¿Cuál? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con toda nuestra fuerza es mantenernos firmes en los caminos del Señor a pesar de las dificultades. Es esa dedicación que nosotros ponemos para mantener una relación personal con Dios. Es ese deseo que tenemos para orar, que tenemos para leer su palabra, que tenemos para venir a la iglesia sin importar las dificultades, sin importar el cansancio que podamos tener. Amar a Dios con toda nuestra fuerza significa que debemos de mantener una comunión con Él en todo momento, sin importar el momento, la situación, el problema o el cansancio que nosotros podamos sentir. Es estar dispuesto a servirle y a trabajar en su obra en todo momento. Así es como Dios quiere que nosotros lo amemos.
Dios quiere que nosotros lo amemos con toda nuestra fuerza, que lo amemos con todo nuestro corazón, que le entreguemos nuestra alma, que entreguemos nuestra vida a su servicio. Dios no quiere que solamente digamos que lo amamos, pero no demostramos y no hacemos nada para demostrar el amor que tenemos por Dios. A su nombre. Qué bonito es sentir el amor por Dios, amén. ¿Cuántos sienten amor por el Señor? No los veo convencidos todavía. Dice el versículo 6 del lema que estamos leyendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles son las palabras que el Señor nos manda? A ver, niños. ¿Cuáles? Sus mandamientos. Amén. Sus mandamientos, sus estatutos. Esas son las palabras que el Señor nos manda que guardemos en nuestro corazón. El Señor nos manda a que sus mandamientos, sus estatutos, su palabra, la guardemos en nuestros corazones, que la atesoremos en nuestro corazón. Porque es en nuestro corazón donde las personas comenzamos a maquinar y comenzamos a pensar todas las cosas que vamos a hacer. Es en nuestro corazón donde comienza a maquinarse las actividades que vamos a realizar. Los deseos que nosotros tenemos comienzan en nuestro corazón. Y dice la Escritura en Mateo 15, 18, que todo lo que sale de nuestra boca proviene del corazón. Y eso contamina al hombre. Pero cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón está lleno de la presencia del Señor, las cosas que van a salir de nuestra boca, nuestros deseos van a ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. A su nombre. Ya se me están durmiendo. A su nombre. Amén. Y mire qué maravilloso, hermanos, lo que viene después en el versículo 7. Una vez que nosotros hemos decidido amar a Dios, hemos decidido atesorar su palabra en nuestros corazones, dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 6 de Deuteronomios: y la repetirás. ¿A quién? ¿A quién? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, Dios nos dejó sus mandamientos, su palabra, para que la compartamos. Dios nos ha dejado su palabra para que cuando yo la encuentre, para que cuando yo venga y le entregue mi vida, me quede con ella. Dios nos dejó su palabra para que cuando nosotros la comprendamos, aceptemos a Cristo en nuestros corazones, seamos capaces de compartirla. Amén. Moisés, en ese mensaje que le dio al pueblo de Israel, cuando le dio los 10 mandamientos, enfatizó la necesidad
que tenía el pueblo de Israel de aprender las leyes y mandamientos de Dios y de enseñárselas a sus hijos. Cada nueva generación de Israel tenía que aprender y obedecer la palabra de Dios. Tenía que aprender a amar a Dios y enseñarle esos mandamientos a sus hijos. El mandato es el mismo para nosotros en este tiempo. El mandato para nosotros como padres es que debemos de compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Debemos de mostrarles el camino del Señor a todos nuestros niños. Amén. La iglesia tiene que predicar y enseñar la palabra a estos niños, a las nuevas generaciones. Es por eso la importancia de los ministerios infantiles, llámese CDI, llámese Escuela Dominical, llámense Exploradores del Rey. Todos tienen la finalidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Todos tienen la finalidad de que nuestros hijos sean los servidores de la iglesia, sean esos nuevos líderes, sean esos nuevos ministros de alabanza. ¿Cuántos padres queremos ver a nuestros hijos sirviendo a Dios? Amén. A su nombre. Ahí vamos. La Biblia me dice, hermanos, que yo tengo que aprovechar toda oportunidad, todo el tiempo que tengo disponible para poder compartir la palabra con nuestros niños. Dice la Biblia, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Significa, queridos hermanos, que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y esa responsabilidad cae primeramente en nosotros, porque nuestros hijos pasan más tiempo con nosotros que en la iglesia. Amén. ¿La iglesia tiene que enseñar la palabra a nuestros niños? Sí, tiene que hacerlo. Pero la responsabilidad principal es de nosotros como sus padres. Pero el ejemplo, hermanos, el ejemplo lo tenemos que dar todos. Padres, tutores, maestros de escuela dominical, líderes de ministerio, la iglesia en general, tiene que ser ejemplo para estos niños. Los jóvenes que tocan en los ministerios de alabanza, hay muchos niños que quisieran estar en la posición que están ustedes. Y ustedes se convierten en un ejemplo para esos niños. Los hermanos que están en un ministerio sirviendo, nuestros niños nos están viendo. Uno puede creer que nuestros niños no se fijan en lo que nosotros hacemos. Créame que sí se fijan. Créame que nuestros niños prestan toda la atención a lo que nosotros hacemos en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser ejemplo para esos niños. Porque les vamos a enseñar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ir con el ejemplo. Amén. Quiero que medite en esta noche. A su nombre. Amén. Ya vamos a ir cerrando, no se preocupen. Mis mensajes son cortos, hermano. Quiero que medite en esta noche, hermano. Cuando nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que escuchan nuestros hijos de nosotros? La palabra me dice que lo primero que yo tengo que hacer, dice, al levantarte, dice la palabra. Lo primero que tienen que escuchar nuestros hijos de nosotros al levantarse es que le recordemos a Dios. Amén.
Yo no le pido, hermano, y no le puedo pedir que al nomás levantarse usted agarre a su niño, lo siente y se esté 15 o 20 minutos hablando y enseñándole la palabra. Que sería maravilloso, sería maravilloso. Sería maravilloso que usted en la mañana lo primero que haga es compartir la palabra con su niño. Pero no se lo puedo pedir porque, no sé, usted tal vez tiene que salir a su trabajo, su niño tiene que ir a la escuela, tienen que madrugar, tienen que salir temprano para sus trabajos, para sus escuelas. Pero sí le puedo pedir que lo primero que le diga a su niño cuando él se levante sea: hijo, Dios te bendiga en este día. Amén. ¿Cuántos lo hacemos? No me responda. Hermano, antes de pegarle la regañada mañanera que le pegamos a nuestros hijos, primero recordémosles que tiene que tener a Dios en su corazón. Una frase tan pequeña: hijo, Dios te bendiga en este día. Pero tiene un poder, porque usted le está declarando bendición a su hijo durante todo el día. Amén. Y es lo primero que usted le puede decir a su hijo. Una frase tan pequeña, pero tan poderosa, que puede cambiar la vida de su hijo, que puede cambiar nuestras vidas. Los niños igual. A su nombre. Niños, antes de llegar, de decirle algo a su mamá: mamá, ¿qué hay de comer? No. Mamá, Dios te bendiga. Papá, Dios te bendiga en este día. Como hijos también tenemos esa responsabilidad de bendecir a nuestros padres, de bendecir a nuestras madres. Antes de preguntarle: ¿dónde me dejaste la camisa del uniforme ayer? Mamá, Dios te bendiga. ¿A dónde me dejaste la camisa del uniforme? Amén. A su nombre. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, de instruirlos desde pequeños para que cuando ellos sean adultos siempre busquen los caminos del Señor. Amén. Pero la palabra también se enseña con el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para nuestros niños. No somos perfectos. Como padres, como personas, cometemos muchos errores. Pero sabemos a quién pedirle guía y dirección para guiar a nuestros hijos. Amén. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es el de guiarlos por el camino de Dios. Amén. El mejor regalo que un padre le puede dar a su hijo es el que tenga a Cristo en su vida y que lo guíe por el camino de Dios. Hermano, a mí mi papá me ha regalado muchísimas cosas. Y yo estoy agradecido con Dios porque Él ha sido maravilloso conmigo. Él ha sido bueno, magnífico, excelente Padre. Y me ha regalado muchas cosas, como le digo. Pero yo estoy esperando el regalo más grande todavía. Yo estoy esperando el regalo que Él acepte a Cristo a su vida. ¿Por qué? Porque yo como hijo hoy entiendo que es el mayor regalo que Él me puede dar.
Amén. Usted como padre le puede dar muchas cosas a su hijo, pero el mejor regalo que usted le va a dar a su hijo es que usted acepte a Cristo en su vida. Es que usted guíe a su hijo en los caminos del Señor. Todos me respondieron que querían que nuestros hijos, que nuestros niños vayan al cielo. Amén. La forma de hacerlo es guiándolos en el camino del Señor y no permitir que ellos se alejen de ese camino. Vengamos de pie, hermanos, un momento. Vamos a orar. Si alguien en esta noche no tiene a Cristo en su vida y siente la necesidad, siente el llamado del Señor, nosotros lo invitamos a que esta noche usted acepte a Cristo en su corazón. No pierda la oportunidad de recibir el regalo de la salvación. ¿Qué tengo que hacer, hermano, para recibir a Cristo en mi vida? Para ser salvo. Mientras la iglesia intercede por las almas, solamente repita esta oración conmigo. Y dígale: Señor Jesús, confieso, Señor, que soy un pecador. Confieso, Señor, que he pecado. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor, por mis errores. Y te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te recibo hoy, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz en mi lugar y por salvar mi alma en este día. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que en esta noche usted clame por su hijo. Quiero que pida por la vida de sus hijos. Quiero que pidan por la vida de los niños del CDI. Hermanos, son 300 niños que están en el CDI